Muchas gracias por los delegados de altos funcionarios que nos están escribiendo. Muchas gracias por estar aquí. Ok, ¿estamos listos? Creo que podemos empezar. Sí, ya está en vivo. No, buenas tardes con todos. Es un gusto inmenso la tarde de hoy en conmemoración al Día de la Mujer. Estamos haciendo el lanzamiento de un gran trabajo, yo creo que pocos esfuerzos como el de hoy, que es una recopilación de informes y de esfuerzos de múltiples organizaciones feministas que reivindican distintas identidades sexuales. Han trabajado desde la sociedad civil en el informe Sombra para la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. Es un gusto estar aquí, estamos en los espacios de las jornadas de las mujeres y las niñas que hemos organizado desde la Facultad de Economía de la PUCE. Y quiero empezar ahora ya con el libro en mano, es el lanzamiento oficial. Quiero empezar con una breve lectura de su introducción para dar paso a la presentación de los panelistas y escucharles. Ser niña, adolescente y mujer en el Ecuador es complejo y desafiante, debido a las condiciones de desigualdad estructural, más aún si la persona es indígena, afroecuatoriana, montubia, de la diversidad sexogenérica, de una orientación sexual no heterosexual, migrante, refugiada, con diversidad funcional, discapacidad, privada de libertad, entre otras. Las cosas ya han cambiado, dicen muchos. ¿Qué más quieren? Y nosotras les decimos, queremos ser niñas, no madres. Queremos terminar la escuela y no tener que trabajar, cuidar la casa y la familia. Queremos desarrollar nuestro proyecto de vida sin que nos impongan un rol de género. Queremos que paren de explotar nuestros recursos sin ni siquiera preguntarnos. Queremos caminar tranquilas por la calle sin que nos acosen constantemente. Queremos decidir sobre nuestro cuerpo sin que nos lleven a prisión y que si nos violan podemos decir si queremos o no parir el fruto de ese delito. Queremos que nos paguen igual salario por el mismo trabajo y que no prefieran a nuestro colega hombre porque él no se embaraza. Queremos dar a luz en condiciones dignas. Queremos participar activamente en la vida pública sin sufrir acoso ni violencia. Queremos que nos dejen de utilizar para campañas electorales y luego no cumplir lo prometido. Queremos que se valore el papel de las mujeres en el trabajo del hogar y el cuidado y se reconozca el trabajo de las mujeres en las mismas condiciones de todas y todos. Queremos que se reconozca el trabajo no remunerado del hogar, sobre todo en época de pandemia o crisis. Queremos estar presentes. El 77% de las personas desaparecidas son mujeres. Una mujer muere cada 50 horas en el país en manos de una pareja o expareja. Queremos que nos dejen de matar. Es en este sentido que es una problemática muy compleja, que nos es difícil abordarla desde nuestro lado sensible, espiritual, intelectual, y los informes Sombra son este ejercicio que se realiza cada tanto y el año 2020 es el momento en el que el Ecuador es el país que va a presentar estos informes Sombra. Lo hicimos en septiembre, las distintas organizaciones
al Comité CEDAW de las Naciones Unidas, la Coalición Nacional de Mujeres en particular, que es la organización que ha organizado toda esta recopilación de los distintos informes de las organizaciones. Desde el 2014 vienen trabajando en elaborar estos informes participativamente. El objetivo de estos informes son un instrumento que por excelencia buscan que haya esta interrelación estrecha entre la sociedad civil y el gobierno, en este caso el gobierno ecuatoriano, en donde se busca generar información y que haya incidencia hacia las instituciones del Estado, es decir, hacia que se creen agencias gubernamentales, planificaciones que se atrevan a abordar y a considerar estas problemáticas, que se concreten en programas, en políticas públicas, en presupuestos, en planificaciones concretas, en avances, en seguimientos, y también que este informe permite generar una agenda para todas las organizaciones de la sociedad civil dispuestas a trabajar en los temas de la igualdad de mujeres y hombres en el Ecuador. En el 2020 esta es una agenda que sin duda para las mujeres y sobre todo una hoja de ruta, dado que estamos en un momento electoral, para todos aquellos representantes que han sido electos y por supuesto las elecciones que vendrán. La Coalición Nacional de Mujeres, en coordinación con RICS, la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales, han coordinado con la Facultad de Economía de la PUCE, de la cual tengo yo el privilegio de ejercer mi investigación y docencia. Hemos organizado estos foros virtuales, las jornadas por las mujeres y niñas en el Ecuador. Y el día de hoy es el lanzamiento oficial del libro con un panel de primer nivel. Ahora solamente digo los nombres, pero en la medida en que participen voy a ir presentándoles. Está presente Andrés Mideros, el decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ana Lucía Torres, quien está en representación de RICS, de la Red de Investigadoras de Ciencias Sociales, y ella coordina las comisiones de igualdad de la PUCE. Rocío Rosero Garcés, quien ha coordinado todo este esfuerzo de la Coalición Nacional de Mujeres, y tenemos dos comentaristas que nos acompañan. Gina Benavides, docente de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, y Viviana Maldonado, coordinadora de varios programas con enfoque de género desde la cooperación alemana GIZ. Entonces vamos a dar paso primero al decano de la Facultad de Economía. Andrés, por favor, unas breves palabras. Vamos a escuchar a cada panelista y posterior a ello recibiremos comentarios o algo del público. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí. Te escuchamos, Andrés. Muchas gracias, Francisca, y un saludo cordial a todas y todos que nos acompañan. ¿Sí me escuchan? Sí, sí me escuchan ya. Un saludo cordial a todas y todos aquí en la sala de Zoom y también en las redes sociales. Es un placer también saludar a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador esta iniciativa. Y voy a ser breve porque sin duda es un tema más de presentar el informe y desde la Facultad de Economía, desde la PUCE, conmemorar este día y conmemorarlo con un compromiso de erradicar la violencia, de lograr la igualdad, de formar personas con capacidad para transformarse y para transformar esta realidad que, como el informe bien lo demuestra, está lleno todavía de violencias, de exclusiones, de desigualdades. Un compromiso por incorporar no solo el enfoque de género, sino sí los principios feministas como un elemento ético en la formación humana, pensada desde la fraternidad y desde la interseccionalidad para poder entender en dónde están esas vulneraciones que hacen que todavía estemos viviendo un mundo y una sociedad extremadamente desigual, extremadamente injusta. Y ahí está nuestro compromiso desde la academia. También aplaudir, sin duda, el esfuerzo que se ha hecho desde la Coalición Nacional de Mujeres y en la coordinación con muchos actores, recopilar este informe que además da una mirada desde las organizaciones de mujeres, desde las opiniones que se tienen, desde experiencias de vida concretas y reales de la situación que se está viviendo, que muchas veces se pierde. Y que muestra las brechas que aún existen y hace una serie de recomendaciones de política pública muy claras, pero sobre las cuales yo me voy a atrever a hacer 3 comentarios muy concretos. El primero, la importancia de la colaboración.
la colaboración multinivel e interinstitucional, porque las mismas recomendaciones que hace el informe da cuenta de unos elementos estructurales muy profundos y que tiene que ver el Estado, pero tiene que ver también la academia, la comunidad, las organizaciones, la familia, las personas, ¿verdad? Y ahí necesitamos establecer estas redes de colaboración. Otro motivo más para aplaudir estas iniciativas que vienen justamente desde organizaciones sociales de larga historia. Lo segundo es que al ver esas recomendaciones de política pública, no queda más que adherirse y suscribir algo que desde la CEPAL se viene planteando con fuerza, y es la importancia de los pactos fiscales para lograr la igualdad y erradicar las violencias. Porque cuando asumimos una crisis como la que estamos viviendo y a esa crisis respondemos con recortes del gasto público, con austeridad, lo que estamos haciendo es una transferencia de esas cargas directamente hacia las familias y dentro de las familias, dada la estructura machista y patriarcal en que vivimos, a las mujeres. Y cuando recortamos esos servicios, esas brechas se hacen más grandes, como lo hemos estado viendo. Entonces necesitamos esos pactos fiscales que efectivamente permitan que existe una sociedad organizada desde las organizaciones, pero también desde la representatividad que ejerce el Estado para poder redistribuir recursos y cerrar esas brechas con mayor capacidad. Y mi tercer comentario es más personal, porque al ver también esas políticas y esas brechas y esas necesidades, evidentemente buscando las respuestas, queda mucho camino por hacer, más allá de visibilizar que se ha hecho, reconocer incluso que estamos en ese camino, pero para transformar esa realidad ya viene desde otros lados y viene desde asumir una capacidad concreta de cambiar y distribuir poderes, de no solo visibilizar los privilegios que muchos vivimos, y lo digo como hombre blanco con acceso a educación y un doctorado, los privilegios que vivimos y estar dispuestos también a perderlos, estar dispuestos también a poder incomodarnos frente a las realidades que necesitan ser transformadoras. Y porque ahí están las brechas son claras de desigualdad y en variables que importan, en el tiempo, en la vida, en la capacidad de oportunidades que se tiene, porque es claro que hay unas imposiciones muy marcadas, que no es una libre decisión los roles que la sociedad impone a hombres y mujeres, y que no es una decisión de cada uno o de cada una, sino que se construyen socialmente, porque hay exclusión incluso en el lenguaje, y que muchas veces seguimos defendiendo que la Real Academia de la Lengua dice que el masculino incluye a todas las personas, y es absolutamente falso. Las sensibilidades lo demuestran y la evidencia también, que el lenguaje de género permite, el lenguaje inclusivo permite justamente potenciar la participación de todos y de todas. Porque hay violencia y las encuestas son súper claras en eso, y el día a día también nos lo muestra, y el informe está ahí. Y si no asumimos esa realidad y esa decisión de transformarse a uno mismo, y estoy hablando ahí como hombre blanco con acceso a educación, como les decía, de transformarse uno mismo y estar dispuesto a incomodarse y perder privilegios, que quiere decir perder poder, difícilmente lo otro también se va dando, porque el informe lo demuestra, son temas estructurales muy profundos a transformar todavía en estas realidades. Realidad que también desde el punto de vista económico es absolutamente ineficiente, y además de ineficiente, burdamente injusta todavía la sociedad. Entonces, ratificar en ese sentido un compromiso desde el espacio en el que estamos, desde la academia, en cuanto a una formación transformadora por un mundo de igualdad y libre de violencia, y a una investigación también que se comprometa con estos problemas sociales. Felicitar este ejercicio, agradecer también el espacio que la universidad ha tenido con docentes e investigadoras y también con estudiantes que han participado en la elaboración de este informe. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Andrés. Ahora vamos a dar paso a Ana Lucía Torres. Ana Lucía está coordinando el Centro de Investigación en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella está aquí en representación de RICS, de la Red de Investigadoras de Ciencias Sociales, pero además una amplia trayectoria antes y actualmente en la universidad, que es la coordinadora de las comisiones de igualdad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adelante, Ana Lu. Muchas gracias, Francisca. Gracias a quienes me acompañan ahora en este panel. Para mí es un gusto
hablarles ahora en nombre de la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales, que se constituyó en noviembre de 2019 con la participación de mujeres investigadoras de varias partes del país. Presentar este informe ahora precisamente en el 8 de marzo se vuelve, cobra mayor relevancia al hacer memoria para honrar la vida de todas las mujeres que nos han precedido en la lucha por los derechos de las mujeres. Y me parece que este informe es precisamente un ejemplo de esta articulación de luchas y trincheras. El haber atendido a la invitación de la Coalición Nacional de Mujeres, quienes han contribuido en este informe a lo largo de la historia de la lucha de las mujeres por alcanzar los derechos y que además se ha hecho de manera como muy participativa. Creo que ahora nos da un espacio a nosotros como una red naciente que está más vinculada a la academia, poder hacer esta alianza virtuosa de colaboración con organizaciones que están más bien en la lucha y en el activismo para conseguir la erradicación de muchas de estas desigualdades que son un peso y me atrevería a llamarlo también, como lo estamos haciendo con el COVID, una pandemia a nivel mundial que nos está acabando. Creo que este ejercicio de trabajo con la coalición ha sido como muy interesante, incluso los espacios que hemos tenido para presentar a los diferentes candidatos estos resultados, estas recomendaciones de política pública. Creo que ha sido también un ejercicio feliz, que incluso en el monitoreo de las intervenciones que tuvieron los candidatos en la primera vuelta pudimos percibir algunos ajustes en el discurso y en sus propuestas después de haber escuchado lo que se presentó por parte de la coalición y la RIX en el ejercicio del informe Sombra. Creo que también es relevante mencionar el peso que tiene este informe Sombra elaborado desde la sociedad civil, por un lado para el propio país, pero también en el ejercicio de la cooperación internacional y en estas negociaciones que muchas veces son inequitativas y desiguales, porque también juega la geopolítica en la presentación de estos informes y creo que este rol que hace la coalición también ha sido como muy interesante para poder poner sobre la mesa y no quitar el dedo del renglón en varios temas que han sido invisibilizados o que han sido minimizados por parte del Estado. En particular, desde la RIX, contribuimos con 3 elementos que se alinean en el eje del empoderamiento económico de las mujeres como uno de los ejes que la CEDAW ha insistido mucho desde sus inicios. Nosotros trabajamos, por un lado, en la seguridad social, por otro lado, en el acceso al crédito y en el empleo. Todos estos 3 elementos se nos hacen claves para poder identificar cuál es la participación de las mujeres en estos ejes, porque partimos de un acceso inequitativo y con una deficiencia siempre en el trabajo que presentamos las mujeres. Entonces, partimos desde la seguridad social, que vemos que hay una cobertura mucho menor de las mujeres al seguro general obligatorio. Hablamos de un 11,4% de hombres y un 9,25% de mujeres en el 2019, lo cual nos hace también pensar en el trabajo que hay, en la relación que tiene esta cobertura con el empleo formal. Lamentablemente, nuestro sistema de protección social está muy de la mano del trabajo formal y sabemos que las mujeres tenemos una participación importante en el trabajo informal. Entonces, esto nos hace también evidenciar cómo esta cobertura del seguro general obligatorio se ve minimizada por parte de las mujeres. Vemos que esto también tiene una participación diferenciada en función de los grupos etarios, y que en este caso las mujeres que están vinculadas al trabajo del hogar
no remunerado y que han tenido también la posibilidad de tener acceso a la cobertura de la seguridad social es una población mínima que apenas alcanza el 1%. Estos elementos, sin lugar a duda, nos dejan como muchas lecciones muchas lecciones por aprender y trabajo que realizar en relación a este elemento. Quizás me voy a permitir mencionar algunas de las recomendaciones que hemos trabajado en relación al tema de la seguridad social, que como decía ya Andrés, permitirían tener una acción mucho más articulada del Estado en relación a estos ejes. Por un lado, vemos que es imprescindible trabajar en la implementación de un sistema de protección social que garantice la autonomía de las personas de manera universal y gratuita. Aquí es fundamental incluir el tema de los cuidados, que se coordine desde diferentes prestaciones sociales y productivas, pensando en los sujetos de derechos. Esto debe estar anclado también a procesos sociales y organizativos territoriales que amplíe la cobertura de la seguridad social, pensando también en una arquitectura institucional que debe sujetarse a los sujetos de derechos y no al revés. Por aquí también tenemos una necesidad de tener una información desagregada que nos permita tener mayor claridad de cuál ha sido el impacto en los diferentes grupos etarios, en la diferente población. Pensamos que es importante una reingeniería del financiamiento basado en las necesidades de la población y del uso de los recursos del sistema de protección social que ya se ha mencionado. Es indispensable que se tomen en cuenta las discusiones sobre el financiamiento de este modo universal y gratuito basado en los impuestos, que se discute el equilibrio necesario para su financiamiento con los aportes de los contribuyentes y otras fuentes. Y que pensemos en una arquitectura mucho más integrada que permita tener una cobertura mucho más amplia de prestaciones contributivas y no contributivas. Ahora, en cuanto al elemento, al tema del empleo, que también fue uno de los elementos que tuvimos el privilegio de trabajar y que apuntala este empoderamiento de las mujeres en el empoderamiento económico, vemos que la evolución del mercado en el periodo de análisis que fue desde el 2015 al 2019, el cual cubre el informe Sombra, está marcado por un deterioro del empleo que se refleja claramente en la calidad del empleo y el acceso al empleo pleno. Vemos entonces que entre el 2015 y el 2019, la tasa del empleo global para las mujeres se ubicó entre el 93,8 y 95,5. Esto nos crea una brecha a favor de los hombres en este indicador que se ubicó en el 1.3 puntos porcentuales. También es importante mirar aquí que en cuanto al empleo pleno, los hombres han presentado en promedio 67,4%, mientras que las mujeres solo el 32,6%. A nivel nacional, solo entre el 28,7 y el 32,5 de las mujeres tuvieron empleo adecuado. En relación al sector público y al sector formal, si bien hay una mayor presencia masculina en ambos, las mujeres tienen una mayor participación en el sector público, un 49,9%, y en el privado el 33,6%. Para el 2019, la tasa de subempleo se ubicó en 19% para hombres y 16,2% para mujeres. Esto vemos también que tiene relación con lo que ya mencionábamos antes, que es el acceso a la seguridad social. En relación a este tema, una de las recomendaciones principales tiene que ver con la generación de incentivos fiscales para las empresas del sector privado para que reduzcan la brecha salarial entre géneros y se promueva el empleo y el emprendimiento de las mujeres. Finalmente, algunos elementos breves sobre el tema del crédito, que es otro de los temas que trabajamos desde la RICS, en el cual
vemos que en el análisis que hace el Banco Central del Ecuador, vemos que hay 18% de hogares que accedieron a un crédito. De este, apenas el 21,7% fue de jefas de hogar, en donde la situación de jefas de hogar rurales empeora al acceder al 14,4%. Del total de jefas de hogar, el 31% lo obtiene de fuentes informales, a diferencia de los hombres, que solo el 25% lo tiene de fuentes informales, y apenas el 9% de los créditos destinados a las jefas de hogar no requieren garantías. Por otro lado, vemos que en el quintil 1 y 2, en el quintil 1 y el 2% de las jefas de hogares acceden al crédito frente al 6% de los hombres. Y en el quintil 5, el 4% de las jefas de hogar acceden al crédito frente al 21% de los hombres. En relación a los programas de crédito público para la población vulnerable, vemos que en el 2007 el crédito de desarrollo humano dirigido a los beneficiarios del bono de desarrollo humano han entregado alrededor de 1.6 millones en créditos, y en el 2018 vemos que el 75% de los beneficiarios destinaron el crédito a actividades agropecuarias, siendo el 92% de ellos mujeres. Con esto lo que vemos es que hay claramente una división del tipo de servicios crediticios a los cuales acceden las mujeres, y están concentrados aquellos que tienen que ver con las mujeres más en el crédito de desarrollo, humano. Aquí vemos también algunas de las recomendaciones que vamos a especificar. Es que el crédito de desarrollo humano se recomienda fortalecer este programa, para lo cual se requiere levantar información detallada y estudios de impacto sobre lo que ha significado el crédito de desarrollo humano para las mujeres y el financiamiento de sus necesidades. Vemos que particularmente el programa Crédito Crece Mujer, No Más Violencia, se requiere un estudio para conocer los cuellos de botellas que explican la baja colocación de este crédito, aumentar la bancarización de las mujeres, para lo cual se requiere generar productos financieros diferenciados. Se pretende también la promoción de la generación de indicadores sociales territorializados y con perspectiva de género, que a su vez nos den más peso a los indicadores relacionados con el buen comportamiento financiero. Se requiere generar información desagregada de manera sistemática que incluya las principales variables socioeconómicas, de manera que se visualicen las brechas reales existentes entre los géneros. Es importante también desplegar medidas orientadas a la educación financiera de las niñas, tomando en cuenta las particularidades de género en la edad adulta. Generar alianzas con entidades de investigación independientes para generar estudios que visualicen las necesidades de política pública, su impacto, lecciones aprendidas, y exista un diseño institucional con perspectiva de género. Creo que estas recomendaciones se van plasmadas en el informe, sombra, y que aunado a los otros elementos que se dieron con las otras dimensiones que se trabajaron en la OCDE, nos dan una perspectiva clara sobre cuál es la situación de las mujeres en el Ecuador y cuáles son esos retos que tenemos como sociedad para transformar estas relaciones de desigualdad vigentes. Creo que lo dejaría ahí, más bien muchas gracias. Muchas gracias, Analu. Gracias por presentarnos el trabajo que ha hecho RICS. Y ahora quiero dar paso, si es una problemática compleja, si requiere valentía, requiere coraje, requiere persistencia. Creo que todos esos adjetivos y una persona que ha iluminado el camino, yo digo, de qué se puede hacer, de invitarnos a reflexionar, de invitarnos a crear metodologías, de compartir la información constantemente, es Rocío Rosero Garcés. Yo quiero aquí sí hacer
un gran reconocimiento a Rocío, que ha coordinado todo este esfuerzo de ya un año de duración, creo que es al momento que estamos lanzando el libro. Ella es quien ha trabajado con cada una de las compañeras que ha estado participando en las distintas organizaciones, con los distintos informes, y que hoy por hoy está aquí plasmado en el gran libro del Informe Sombra. Entonces, Rocío Rosero, muchas gracias por invitarnos, por crear este espacio, y estamos aquí atentos a escucharte. ¿No se escucha, Rocío? No. Ahí puedo intentar de nuevo. ¿Está Sí. mejor? Ahí está. Ahí ¿Está te mejor? escuchamos. Ok. Muchísimas gracias. Disculpen, este es un tema de tecnología. Siempre se me va el sonido porque es inestable la conectividad. Muchísimas gracias. Saludaba a Andrés, Analú, Panchis, por supuesto, por este proceso mancomunado. Creo que ha sido una construcción colaborativa muy importante, y yo aquí quiero destacar que si hay algo que la coalición ha aprendido en todos estos años es eso, que no hacemos el camino solas o solos, menos aún en materia de derechos sociales, de derechos humanos de las mujeres de manera particular. Y creo que eso nos ubica el día de hoy en un escenario de parto maravilloso de un libro hermosísimo que estamos sacando a luz hoy día, que ya está subida a la página web de la coalición. Yo les acabo de compartir el enlace para ponerlo en redes sociales también, Panchis, por favor. Como todos los informes sombra de la coalición que venimos trabajando desde el 2014, hemos hecho 7 informes sombra a distintos comités de derechos humanos con las prioridades de las mujeres, porque no hacemos informes sombra sobre todos los temas de derechos humanos. En general, hemos hecho una abogacía especializada sobre algunos de los temas que son prioridad para nosotras, como por ejemplo, todos los relacionados con vida libre de violencias. Y esto implica desde el acceso a la justicia, la violencia contra las mujeres y las niñas de manera general, la violencia sexual en el sistema educativo, porque tenemos un capítulo específico. Y queremos decir que al haber organizado en ese conjunto de capítulos el informe sombra, el haberlo hecho, no es un ejercicio al azar. Primero, responde a la lista de preguntas del comité. El comité quiere saber una lista de temas, y de esos temas nosotras hemos seleccionado los que son la prioridad. Entonces, en la parte 1 del informe, que es la que voy a describir ahorita, hemos trabajado sobre la legislación. ¿Cómo está nuestra legislación al momento, al 2020? ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué cosas se podrían mejorar? Obviamente, acceso a la justicia. No podemos dejar de mencionar el tema de mecanismo para el adelanto de la mujer. No podemos igualmente dejar de mencionar la participación en la vida pública y política de las mujeres. Y en materia de violencia igualmente, no podemos dejar de incluir trata de personas y explotación de la prostitución. El tema de empoderamiento económico, ciertamente que tiene como 2 acápites en este informe, una visión desde las organizaciones, que consta en la primera parte, y en la segunda parte el informe construido de la mano con RICS, que es justamente este análisis de las estadísticas oficiales, de los programas y de las políticas, que nos da incluso una mayor información. Hemos, por cierto, compilado información muy importante para el análisis de la crisis
de la crisis sistémica, digamos, a la que se suma la crisis por COVID, en donde la vida de las mujeres se ha complicado de manera importante por dos razones, básicamente por la sobrecarga de trabajo de cuidados, pero también porque el confinamiento trae aparejado la visibilización y bueno, la agudización de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, de manera que estamos viendo, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, el recrudecimiento de la violencia sexual y de todas las violencias contra las mujeres y las niñas. También incluimos en el informe un acápite sobre mujeres rurales, mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes, pero también de mujeres montubias. Y allí hacemos un conjunto de, no solo de reportes sobre lo que han sido testimonios de las mujeres a lo largo y ancho del país en estos últimos 5 años. Y por supuesto un tema que es de muchísima prioridad, el de mujeres migrantes y refugiadas. Como país, como mujeres, no podemos cerrar los ojos a una realidad supremamente compleja, difícil, que traen aparejadas las violencias estructurales de los diferentes países y que se suman a las que existen en el nuestro. Entonces, ¿cuál es esa situación de esas mujeres migrantes y refugiadas? ¿En qué condición se las recibe? Y hemos dialogado incluso con mujeres venezolanas y colombianas que llevan haciéndole al tema aquí en el país. Por supuesto que tampoco nos ha faltado el tema de la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares y tenemos un acápite específico sobre ese tema. La segunda parte del libro trae lo que ya ha descrito Ana Lu, que es el empoderamiento económico de las mujeres ecuatorianas, esta mirada desde las cifras oficiales y desde la investigación. Ha sido un trabajo muy interesante, muy bonito el poder compartir los distintos puntos de vista desde las organizaciones con los equipos de investigadores de cada uno de los temas, cruzarnos información, fuentes de información y también la posibilidad de ir articulando esa reflexión sobre la importancia de recomendaciones en materia de política pública que están bastante bien logradas en todos los acápites del informe. Y no podía faltar, porque en medio del inicio de la pandemia, a finales de abril, mayo, el Comité CEDAW se preocupó por la situación de las mujeres en el mundo. Y lanzó una directriz precisamente para que digamos, las organizaciones de la sociedad civil y los propios estados pudieran informar sobre qué es lo que se estaba haciendo como respuesta estatal a la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el marco de la emergencia nacional. Y esta es la tercera parte de nuestra publicación del libro. En esta tercera parte se compilan, obviamente, un conjunto de temas de gran importancia que tienen que ver con la salud, el acceso a la salud sexual y a los derechos reproductivos, con todos los temas que ocurrieron en materia del sistema educativo, con lo que ocurrió con los grupos de mayor vulnerabilidad, de mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres adultas mayores, las mujeres trans, las mujeres en el trabajo sexual, las mujeres indígenas, ciertamente, las mujeres campesinas, las mujeres rurales, pero también lo que está aconteciendo en materia de los servicios del cuidado. De manera que este libro, con estos 3 capítulos y una compilación importante de información, nos permite presentar una evaluación que hace la sociedad civil de la actuación del Estado. Repito, es desde el 2015 al 2020, que es el examen que le hace el Comité CEDAW. Ese es nuestro periodo de informe, pero también adicionalmente a eso le sumamos el análisis y la evaluación del periodo del confinamiento por la emergencia nacional.
Entonces, muy importantes el conjunto de informaciones que llevamos adelante. Creo que un tercer aspecto que cabe señalar y que ya es práctica de la Coalición Nacional de Mujeres al elaborar estos informes, es que nosotras los hemos convertido en agendas, en la actualización, en el mecanismo de actualización de las agendas. Y esto, ¿por qué lo digo? Y aquí yo quiero mencionar y agradecer a nuestras compañeras de las 14 organizaciones de la coalición, pero también a un conjunto de 28 organizaciones que se sumaron a este proceso, a esta convocatoria, que asistieron a las mesas de trabajo, de reflexión, y que nos permitieron incluso en algunos casos contar con materiales específicos sobre situaciones concretas que están viviendo los distintos grupos poblacionales. Para nosotras, el hacer participativamente el informe significa eso, ¿no es cierto? Significó trabajar de la mano con nuestras organizaciones, el Cabildo por las Mujeres de Cuenca, que a su vez articula un conjunto enorme de organizaciones, el Centro Ecuatoriano de Desarrollo Alternativo, CEDEAL, el Colectivo de Mujeres Tejedora Manavita, la Confederación Ecuatoriana de Mujeres para el Cambio, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, Dignidad más Derechos de este grupo de trabajo, El Parto es Nuestro como una organización que trabaja todos los temas de salud reproductiva, por supuesto Fundación Desafío, que siempre una gran aliada, el Movimiento de Mujeres Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, la Organización de Mujeres de Pastaza, la Red de Mujeres Políticas, la Organización Rescate Escolar y la Secretaría de la Mujer de la CONAIE. Pero yo sí quiero destacar que en esta convocatoria participativa tenemos que nombrar actores muy importantes que participaron en las mesas, como he dicho, Fundación Pacta, Fundación Acción Igualitaria del Movimiento LGBTIQ+, al Movimiento de Mujeres del Oro, a la Federación de Mujeres de Sucumbíos, al Servicio Jesuita de Refugiados, a la Fundación Alas de Colibrí, a la Fundación Quimera, a la Federación de Asociaciones Comunitarias del Carchi, al Laboratorio Social de Género de Masculinidades, a la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, a la Unión de Mujeres Trabajadoras del Hogar, que participaron en todo el eje de empoderamiento económico, a la Internacional de Servicios Públicos, ISP, igualmente, que nos contribuyó de manera importante, a la Unión Nacional de Educadoras, a investigadoras como Ailín Torres de la Flaxo y del grupo de la Fundación Rosa Luxemburgo, a la Red de Mujeres Quichuas de la Sierra Centro, a la Fundación Azúcar, al INRED y a la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales, que realmente con esta alianza nos hemos fortalecido enormemente y empieza un nuevo proceso en el que yo tengo que citar que, como decía Francisca, en este momento de la incidencia, ¿no es cierto?, de haber presentado ya la agenda a los candidatos y candidatas, a asambleístas y a los candidatos de de las candidaturas presidenciales, hemos tenido la oportunidad incluso de hacer diálogo político con ellos y ellas, y esto nos ha llevado definitivamente a la necesidad de plantear el pacto fiscal como un elemento fundamental de este proceso. De manera que hacer un pacto fiscal por los derechos de las niñas y mujeres con esta misma participación, con este vuelo, un diálogo político que nos permita construir consensos de largo plazo entre personas y grupos con posiciones diversas, un diálogo en el que además podamos usar información adicional producida por la cooperación internacional y por el propio gobierno en el año 2017, como es el estudio de costos de omisión de salud sexual y reproductiva y el estudio actual de la GIZ sobre los costos de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, que nos permite visibilizar de lo que nos está privando la sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, al no tomar decisiones adecuadas.
4.28% del Producto Interno Bruto, es decir, más de 4.000 millones de dólares le cuesta al Ecuador, al PIB, la violencia contra las mujeres y las niñas en el país. Y de eso, la mitad la pagan las mujeres, que tienen que ver disminuidos sus ingresos, su presupuesto, pero además es muy poco lo que hace el Estado. Están afectados ciertamente las mujeres por la vía directa en sus familias, en sus pequeños negocios, en sus microempresas, pero están afectadas también las empresas. Las empresas es otro sector multiafectado de manera importante, son 1.900 millones de dólares a los que se afecta. El no cumplimiento de los derechos de las mujeres no es un asunto que puede seguir pasando desapercibido. Es la hora de que este pacto fiscal nos llame a que ese minúsculo monto de inversión fiscal que existe sobre prevención de la violencia sea remontado. Y eso solo es posible con decisión política. Y la decisión política implica poner a las mujeres, a la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas en el centro de ese pacto fiscal, con un piso de protección social para las políticas del cuidado, con una programación, con un fortalecimiento de la arquitectura institucional que permita racionalizar la política pública en materia de igualdad. El reto está planteado. Nos queda mucho trabajo por hacer en materia de incidencia política. Y nuestra acción mancomunada en el nivel central y en los multiniveles, en las alianzas con los gobiernos provinciales, cantonales, las juntas parroquiales, etcétera, es fundamental en lo que viene, no solo porque se trata de un nuevo gobierno, sino porque al final de cuentas es una nueva oportunidad para que desde la crisis y en el contexto del cual estamos o pretendemos recuperarnos, lo hagamos poniendo la dignidad y la vida de las personas, la dignidad de las niñas en el centro. Yo quiero señalar con absoluta claridad que esto no habría sido posible sin estas alianzas. Y quiero agradecer de manera especial a ONU Mujeres, al Fondo Ágil, a CARE, a la Pontificia Universidad Católica, al Centro Editorial, pero sobre todo a la Facultad de Economía que ha hecho posible, que ha hecho sede de este proceso, a la RICS, por cierto, es aliado central de todo este proceso, y a la GIZ, que nos han permitido llegar hoy día con esta buena nueva, que es el contar con un libro, pero el contar también con un proceso de diálogo político que queremos que sea muy fructífero. Y es un diálogo político que tiene que llevarse durante los próximos años, que no se agota en el periodo electoral de ninguna manera. Más aún es materia precisamente para establecer un diálogo con movimientos sociales, con partidos políticos, con candidatas, con red de mujeres políticas y con todos los sectores. Y el rol de la academia, por cierto, fundamental. Y el rol de nuestras investigadoras en ciencias sociales, capital, muy importante. Así que agradecerles muchísimo por este espacio, por esta posibilidad. Y nada, seguimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Y genial todo lo que nos compartes. Y nos has dado el link que está en el chat para todos los que están acá. Bueno, creo que si me ayudan poniéndolo en el Facebook Live también, donde está el link de la Coalición Nacional de Mujeres para que puedan descargarse el libro. Y ahora quiero dar paso a Gina Benavides. Ella va a ser una comentarista sobre nuestro libro. Gina Benavides es docente de Derechos Humanos y bueno, tiene una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos de nuestro país. Fue ex defensora del pueblo recientemente y ha trabajado con la población migrante también por muchos, muchos años. Es un gusto tenerte aquí, Gina. Muchas gracias por aceptar participar y queremos escucharte.
Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación, un honor el poder estar en el lanzamiento de este libro que compila un esfuerzo tan importante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me dieron la oportunidad de revisar este material y creo que es la obligación de todos y todas. Eso me parece, porque para eso está destinado el libro. Yo quisiera comenzar haciendo primero una valoración del proceso. Me parece que es importante, en primer lugar, valorar y resaltar el esfuerzo enorme de movilización para la reflexión y acción transformativa que se devela en la elaboración de este informe. O sea, no lo lee y dice, aquí hay una capacidad de movilización impresionante. Sí, ya Rocío lo mencionó, yo estuve contando porque decía era la coalición, no, pero veía y asomaban ahí muchas más otras organizaciones, entonces un aproximado de 42 organizaciones, entre organizaciones sociales específicas de mujeres, de derechos humanos, de migrantes, de trabajadoras, de indígenas, de campesinas, de población afro, de población LGBTI, de personas desaparecidas, espacios académicos, y ahora que les escuchaba también en la presentación, veo que estuvieron involucrados estudiantes y también la presencia de organismos internacionales. Esta articulación para mí da cuenta de la diversidad de las mujeres, o sea, esto es como importante y sale de la diversidad de derechos, porque se abordan diferentes derechos y estos derechos además parece importante porque se van posicionando como no meros derechos, sino derechos humanos. De la diversidad de los territorios, creo que el informe da cuenta, no es un informe meramente local, es un informe que posiciona una perspectiva nacional y que también reconoce la localidad. De la diversidad de disciplinas y de la diversidad de tipos de violación. O sea, el informe tiene esto y es parte de develarnos, ¿no es cierto?, todo lo que todavía está pendiente y que en Código de Derechos esto, las deficiencias, las exclusiones, la discriminación, la violencia se traduce en violaciones de derechos humanos. Yo podría decirles que leyéndolo se ve y se siente a cada organización y o grupo aportando desde su saber, ese que se forja desde la experiencia concreta de lucha, luego se sistematiza y se convierte en información cualificada sobre la realidad, que se articula y se convierte en como un boomerang que se lanza con fuerza para contrastar la información estatal y a la vez generar propuestas concretas de acción y de cambio. Esto es parte del objetivo de un informe que se presenta a organismos de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Es cómo contrastar y contribuir a la vez con la información estatal y con esta visión propositiva. Su elaboración permite evidenciar, yo creo que una metodología exitosa de participación, da cuenta del encuentro, del diálogo, de la sinergia y la creatividad, y esa que se le siente que se construye o se empeña en concretar nuevos futuros, y estos futuros de cambio, de transformación. El informe se va tejiendo como una combinación de puntadas, ¿no es cierto?, de datos provenientes de diversas fuentes secundarias, algunas incluso las propias estatales, pero otras también enriquecidas desde la práctica, desde la investigación concreta, y también fuentes primarias. Los datos estadísticos, las reflexiones académicas se articulan con las prácticas y lecturas y las voces de las mujeres que develan y hacen sentir la exclusión, la discriminación y la violencia. El informe es claro, que no se concreta en una actividad puntual o aislada. Se inscribe para mí en una visión de proceso, en una clara opción por utilizar al derecho y más concretamente a los derechos humanos y su institucionalidad internacional como una estrategia más por la lucha de los derechos de la mujer en Ecuador. Es un proceso y yo quiero reconocer que he visto a las compañeras de la coalición desde hace mucho tiempo y con este proceso que se inició en 2014 y justamente haciendo estos informes a los comités, y le ha permitido llegar al 2021 con un acumulado de camino recorrido y de productos concretos, como son los 7 informes que se presentan a los diversos comités. Y esto para mí es súper valioso, porque uno podría decir, sí, bueno, voy a presentar informe ante la CEDAW, ¿no? Porque ese es como el informe que nos aparece, y ahí sería donde se posiciona.
un informe sobre derechos de las mujeres. Pero yo creo que ahí hay la agudeza, la capacidad de la propia coalición, y es el espíritu, además, de los comités, de mirar que en cada tratado de derechos humanos tiene que ser visto y tiene aristas y tiene perspectivas que tienen que integrar justamente la perspectiva de género. Entonces, creo que eso es sumamente valioso. Todavía faltan algunos otros comités y creo que ahí está también el reto de la coalición, ¿no es cierto?, de ir posicionando y de ir mirando ese valor que puede tener y que además después permite justo construir y tener unas ideas más globales del proceso de promoción, defensa y garantía de los derechos. Para mí, esta visión permite visualizar un crecimiento porque es claro que la coalición ha ido sumando esfuerzos, ha introducido nuevas problemáticas en la reflexión y hay también nuevos espacios que para mí fue como súper interesante y quiero hacer un reconocimiento expreso a la conformación de nuevos grupos, de nuevos espacios que están trabajando y que entran en esta lógica también de hacer análisis del derecho desde ramas que de pronto no eran las tradicionales, ¿no es cierto? Los derechos humanos a veces han estado más vinculados al mundo del derecho, de las leyes y del mundo jurídico. Pero, o sea, es súper interesante el poder encontrar esta red de investigadoras en ciencias sociales y que están aportando desde la investigación. Entonces, me encantó poder mirar esto. Paso luego a una valoración ya del informe. Yo creo que el informe se trata de un informe completo, sustentado, riguroso y directo en el análisis, que permite visualizar y sentir la exigibilidad de las mujeres por sus derechos. Hay claridad en la ubicación de las diferentes problemáticas, hay una visión sistémica, crítica, que yo veo que hay una crítica profunda, porque y esto cómo se va tejiendo, surge de preguntas de este sistema que tienen los comités, de formular preguntas al Estado, ¿no es cierto? Este informe es para mí alternativo al del Estado, le da respuesta a esas preguntas, con otra información que complementa la visión del comité, y posiciona o interpela además sobre nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo concretar, no es cierto? ¿Cómo concretar, cómo generar los cambios? Hay además una visión articulada porque se conjugan y complementan diversos saberes. Da cuenta de la complejidad y yo diría de la gravedad y urgencia que se vive en el país para la concreción del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres y su imperativo de una vida segura, libre de violencia. Esto es como clarísimo, no lees informe y termina siendo, o sea, aquí hay una situación sumamente grave. Yo le veo la potencialidad del informe desde varias aristas. Una, como una herramienta importante de organización. Para mí, la realización de este informe es una demostración que hay organización y que es una organización consciente, seria, creciente, convencida y que promueve cambios. Le da como esta lógica que uno siempre busca, ¿no? Es la posibilidad de concretar estos procesos en los que se sustentan en la acción, reflexión y la acción. O sea, creo que ahí hay como ese espíritu y que está basado en la potencialidad que tiene la organización. Le veo también como una herramienta de incidencia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Creo que es móvil y versátil en los escenarios porque está orientada hacia un fin, o sea, y eso es importante, más allá de lo que el objetivo que ya se tiene desde el propio sistema de informes periódicos, se evidencia que ahí hay una visión de incidencia que utiliza a este sistema de informes periódicos como herramienta, pero no se queda ahí. Y por eso también valoro la capacidad de transgredir. Me encantó porque, bueno, al menos en el libro lo veo así, ¿no? O sea, uno hace informes periódicos y sabes que tienes las preguntas, tienes que contestar y tienes que seguir como este sistema, pero y yo creo que el informe lo hace, ¿no? Y lo hace de manera clara, profesional, académica, sustentada, pero transgrede un poco más porque si ustedes cuando lean el informe van a encontrarse y pues si comparan con otros informes, generalmente la recomendación es así bien puntualita, ¿no? 2 o 3 líneas, pero aquí se da recomendaciones generales, se da recomendaciones específicas a la institucionalidad y entonces ahí como que uno transgrede, pero además transgrede porque plantea nuevas formas de posicionar el informe.
Entonces, no se limita solo a la respuesta a las preguntas, sino que posiciona nuevos temas. La parte 2, la segunda parte del informe es una propuesta novedosa porque incorpora un análisis más estructural. Promueve además una reflexión actual del informe. Entonces, y eso sí cambia, porque en los informes periódicos hay un periodo que es el periodo en el que se le está mirando al Estado. Entonces, este periodo a veces no cumple, o sea, digamos 2015 a 2019, porque es el informe periódico, pero el informe que se presenta dice, no, oigan, aquí nosotros estamos con la pandemia del COVID y aquí, esto es nuestra realidad y esto es lo que nosotros en este momento presentamos. Entonces, yo creo que eso es valioso, sí se inscribe, además, la CEDAW lo va a aceptar y lo va a recoger, porque claro, porque como decía Rocío, han pedido información adicional en términos generales, pero aquí se posiciona desde el informe. Para mí, sin duda, es un aporte significativo para orientar el desarrollo normativo, para hacer incidencia en las políticas públicas, para promover acciones que cuestionen o que contribuyan al funcionamiento y la práctica institucional. En ese informe hay una hoja de ruta que cualquier Estado responsable debería asumir, y debería asumir este Estado. Sé que están haciendo esta gestión con los candidatos, pero me parece que esto, o sea, ahí está la hoja de ruta y no necesitamos solo los candidatos, necesitamos que las personas que están en la institucionalidad del Estado lo lean, porque no tenemos solo cambios ahorita en la presidencia, sino que tenemos personas que igual están trabajando y van a seguir trabajando durante muchos años en el Estado, y creo que ahí hay herramientas valiosas como para poder orientar su quehacer, su reflexión y sus propuestas. Y también hay una hoja de ruta de acción para la sociedad civil, porque ahí debemos recordar que la contraparte de la garantía, que es la que le corresponde a los estados, es la exigibilidad, y esta le corresponde a la sociedad civil. Entonces, creo que la hoja tiene esta doble función, esta doble ruta. Es además para mí una forma coherente de rendición de cuentas y además que parte del reconocimiento de que la experiencia y la palabra, la realidad de las mujeres, su apertura incluso para compartir, para nutrir este informe, no debe ser unilateral, sino que tiene que ser un ejercicio de alteridad, que evidencia, y por esa alteridad tiene que evidenciar cuál es el uso que se ha dado a la información, qué es lo que contiene y cómo se busca posicionar. De ahí, para mí tiene valor esta hermosa publicación. Además, quiero valorar la portada, está bien lograda, o sea, tenemos ahí, o sea, uno ve y dice, sí, hay la imagen de las mujeres, y entonces creo que eso también es algo que atrae, y también la trascendencia de un evento como este, ¿no? Que para mí es un evento necesario como ejercicio de rendición de cuentas, y también como el derecho que tenemos todos a la generación de información. Este derecho a la información es la única base para poder incluso tomar cualquier tipo de decisión, para que las personas además puedan valorarlos, tanto desde la función pública en su rol, como desde la sociedad civil, para orientar, saber cómo está mirándose la realidad y poder actuar. Entonces, creo que es un ejercicio súper lindo. Uno esperaría, ¿no es cierto? Estamos viendo el informe sombra. Uno habría esperado ver el informe del Estado también, que esa es la obligación que tiene el Estado. Pero creo que este informe logra retomar los elementos del informe estatal y también posicionarlo creativamente, para que efectivamente contribuya a lo que queremos, que contribuya a efectivizar cambios en la vida de las mujeres. Hay tres ejes que conducen, como ya lo mencionaron las personas que me precedieron. Son tres partes claramente definidas en el informe. La primera, que es este informe de las respuestas a las preguntas que hace la CEDAW y que devela, o sea, a mí esta es la parte, la que contrasta, nutre y propone. O sea, yo le puse así, este es el primer eje que nos dice, nos da el contraste, nos nutre y hace este ejercicio de proposición, que es súper valioso. Yo creo que ya sabemos cuál es el contenido, se basó en las principales preocupaciones del comité, y se va posicionando, pero algo que llama la atención en esta primera parte es la deuda pendiente del Estado. O sea, si uno ve siquiera los 3 últimos informes, porque el Estado ya tiene algunos, hay temas recurrentes.
hay una serie de recomendaciones incumplidas. Entonces, esto debería comprometer una acción reforzada del Estado. O sea, el tema de violencia contra la mujer no es de estos últimos años. Es un tema que ya se ha vuelto a estructurar en el Estado y que ahora incluso tiene otras manifestaciones con la propia pandemia. El tema de la seguridad, el tema de las personas desaparecidas en este país y que la mayoría son mujeres, es un problema muy fuerte. El tema de derechos sexuales y reproductivos, o sea, nosotros tenemos embarazo forzoso infantil y adolescente, violencia en el sistema educativo, violencia obstétrica, tenemos criminalización del aborto. Entonces, esto es como súper fuerte y uno ve, o sea, porque hay recomendaciones, más de 5 comités que se han pronunciado y el Estado no toma decisiones ya imperativas para decir sí, aquí se me ha orientado y además lo hago en el marco de los tratados. Hay una serie de desafíos en desarrollo normativo que el informe los posiciona claramente. Hay un análisis súper importante en relación a los problemas operativos de la institucionalidad estatal, y a eso se une un problema de falta de presupuesto, y entonces uno dice cómo en este país se puede hacer política pública si no hay presupuestos sólidos en materia de la defensa de los derechos de las mujeres. Y hay una interesante reflexión, a mí me gustó mucho la parte de las limitaciones de la respuesta judicial, porque hay estos problemas operativos, ¿no es cierto?, de los juzgados especializados, pero ¿cuántos de estos llegan a sentencia? El acceso efectivo a medidas de protección, el desconocimiento y las decisiones que yo creo que hay que tomar en función de la compatibilización de la justicia indígena y la justicia ordinaria. Creo que hay elementos súper valiosos para quien efectivamente quiere entender. Y además, en esa parte, en ese primer capítulo, la visión de los diferentes grupos de mujeres con discapacidad, de personas LGBTI, de toda esa diversidad que nos hace ver la importancia de la interseccionalidad. Entonces, creo que es súper valioso esa primera parte. El segundo eje, que es donde se posiciona esta investigación de la RIS, yo creo que hace un aporte súper importante en relación a ubicar el contexto estructural, que nos hace mirar efectivamente que el problema no es solamente condicionado, que podríamos decir que es el que uno puede develar en la primera parte, que es la imposición de un modelo patriarcal que efectivamente acondiciona todo esta lógica de funcionamiento en el Estado para crear estas condiciones de exclusión y de violencia, sino que aquí se abre y se posiciona el cuestionamiento a un sistema económico que tiene repercusiones obviamente sociales. El sistema capitalista como un sistema que va a generar, y mucho más ahora en contexto de COVID, una serie de exclusiones en la que efectivamente las mujeres tienen la peor parte. Entonces, me encantó esta parte porque creo que ayuda, ¿no?, para entender que no es solamente un problema así como a veces solo aislado de las mujeres, sino esto está inscrito en la lógica del funcionamiento incluso sistémico, porque el sistema capitalista va a condicionar y se va a servir incluso del sistema patriarcal. Y esto, además, en contextos como el nuestro, que tiene sociedad diversa, se nutre además de un modelo colonial. Entonces, importante el aporte. Y la tercera parte, que es, que yo la calificaba, que es lo que interpela sobre lo urgente, o sea, que es esto del COVID, y ahí nos evidencia las consecuencias agravadas de la pandemia. Creo que uno claramente ahí puede mirar cómo la pandemia ha empeorado las condiciones de vida de las mujeres, cómo las desigualdades de género se han agudizado, cómo si había violencia, esta violencia ahora tiene otras connotaciones incluso más fuertes, pero a veces hasta la invisibilización o las nuevas expresiones. Y en las dificultades en el acceso al empleo, la desvalorización del trabajo del cuidado. Y esta parte tiene como ahí posicionamientos súper claros de qué hacer. Entonces, yo creo que eso es como súper valioso porque nos dice, ¿no es cierto?, cuáles son las prioridades y qué hacer. Muchas de ellas ya inscritas también en lo que han sido las recomendaciones de organismos internacionales. Entonces, bueno, hay muchísima información. Yo, la verdad, estoy haciendo como un resumen pequeñito de lo que a mí particularmente me llamó la atención, pero yo invito a las personas que están asistiendo, a las personas que están viendo esta presentación, a que consulten este informe. Creo que tiene información muy valiosa
que puede nutrir las propias reflexiones que se hagan desde diferentes ámbitos sociales, académicos, de la institucionalidad pública. Creo que hay aportes importantes. Y hago este reconocimiento al esfuerzo, les aliento a dar continuidad al mismo porque todavía no ha culminado, se ha presentado este informe y esto es parte de la incidencia nacional. Y qué chévere que además, más allá del funcionamiento de los sistemas internacionales, ¿no es cierto?, que ahora son lentos, que además este informe de la CEDAW se prolongó por la pandemia y entonces, pero tenemos que darle seguimiento y ojalá que alcanzar que el comité asuma las recomendaciones formuladas con tanto sustento por justamente las organizaciones. Eso siempre es como el espíritu que anima en los informes, ¿no es cierto? Sentir que al final el comité cuando dice voy a emitir la observación final de país, ahí recoge y dice, ven, ahí está reflejado lo que nosotros dijimos. El comité se persuadió de eso, entonces creo que hay que hacer un trabajo importante todavía de lobby y sé que igual hay una importante potencialización a esto que llamamos en derechos humanos la importancia de las coaliciones que se articulan a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, y el mayor desafío, por eso digo que solo es un proceso que tiene continuidad, porque el mayor desafío está en lograr que el Estado cumpla con las recomendaciones. Asuma a estas como lo que son, orientaciones para el cumplimiento de sus obligaciones que el Estado de manera soberana asumió el momento en que ratificó tratados como la CEDAW. Entonces, no es una mera recomendación nomás, está inscrita en su ejercicio soberano por la protección efectiva de los derechos humanos. Creo que es importante seguir en la difusión, en la concientización de este informe, sistematizarlo para ir sistematizando, sobre todo también ya cuando salgan las recomendaciones, porque una recomendación siempre es una herramienta, incluso para ir pidiendo cuentas, ir articulando nuevos procesos, hacer procesos de colaboración entre las organizaciones y con el propio Estado para ir generando el cumplimiento de las mismas. Yo haría solamente unas pequeñas recomendaciones que leyéndolo, creo que sería como súper valioso una versión popular, porque el informe es bastante voluminoso, que creo que ayudaría para el proceso de difusión y creo que si no es como versión popular, pero creo que hay que sacar como flash. Y ahora que estamos con todo el mundo del Facebook y no sé qué, creo que hay cifras, hay datos, hay testimonios que realmente podrían ayudar en una muy buena campaña de comunicación. Cambiar la denominación de informe sombra por informe paralelo o alternativo, que creo que desde la lógica de derechos humanos es más adecuado. Y introducir de pronto para el próximo informe medidas específicas para defensoras de derechos humanos, así como explícitamente sobre defensoras de derechos humanos. Entonces, decirles que para mí es súper importante que este lanzamiento se haya hecho en el 8 de marzo, que es una fecha global para conmemorar y recordar las luchas de las mujeres por el ejercicio real de sus derechos humanos. Estas luchas que están centradas en el reconocimiento de la dignidad y humanidad de las mujeres como personas de sujetos de derechos con capacidad jurídica, política, social para la consecución de sus derechos por la igualdad y no discriminación, por su autonomía y libertad, por su seguridad y el derecho a una vida libre de violencia y por su rol fundamental para la construcción y reconstrucción de las sociedades. O sea, yo creo que además la crisis nos está marcando esta idea del rol que pueden tener las mujeres y que estamos teniendo las mujeres en las crisis como la del COVID. Y quiero terminar haciendo un reconocimiento en este día a las mujeres no nombradas, a las mujeres que trabajan en la recolección de basura, a las mujeres médicas, a las enfermeras, al personal de limpieza, de los servicios de salud, a las que son familiares de las víctimas de la violencia carcelaria, la que vivimos hace pocos días, a las víctimas del COVID que no pudieron tener el derecho a un buen morir, y a sus familias, porque se les impidió el derecho al duelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dina. Nos inspira tu participación a seguir y nos da fuerza a seguir en este campo. Muchísimas gracias por tus palabras, por tus comentarios. Ahora vamos a dar paso a Viviana Maldonado.
Es nuestra segunda comentarista de este ejercicio, como lo mencioné hace un momento. Ella coordina varios programas con enfoque de género dentro de la cooperación alemana GIZ. Ha trabajado también en temas en universidades, ha impulsado en la PUSE, ahí tuve el gusto de escuchar sobre su trabajo. Viviana, quisiéramos escucharte ahora a ti. Estamos aquí muy gustosos de que aceptes nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también por honor al tiempo voy a ser breve, sobre todo para posiblemente aprovechar que si hay preguntas por parte de las personas que están invitadas. Disculpa, Viviana, ¿no se ve tu video? ¿Se me escucha? Sí. Está Sí. puesto el video, sí. Yo me estoy viendo. Ahora sí. Ahora sí, ya. Perfecto. Sí, bueno, decía que por un tiempo voy a hacer muy breve también para aprovechar que ustedes tenían previsto quizás preguntas y participación de las personas que están invitadas en este. Viviana, creo que tenemos problemas de conexión. No te escuchamos. Muy bien. Aprovechar que si hay preguntas por parte de las personas que están. Yo también aprovecho. ¿Se me escucha? Yo me estoy viendo. Entonces, Te quiero agradecer escuchamos. por invitarme a participar como comentarista, sobre todo a Rosita, porque interfiere con la conexión por ahora. ¿Está bien? Ajá. Sí. Ok, Viviana. Ok. Perfecto. Bueno, quería, entonces empiezo y disculpen, pero voy a ser breve también en mi presentación y quiero agradecer por invitarme sobre todo a participar como comentarista, a Rocío Rosero y sobre todo a las mujeres que están desde las diferentes organizaciones impulsando y liderando estos informes desde hace varios años, ya desde el 2014. En realidad, esto tiene una trayectoria, un proceso importante desde la sociedad civil. Como se ha dicho, son 3 partes o secciones muy completas. No solo evidencian los vacíos o tareas pendientes de parte del Estado ecuatoriano este importante informe sombra al Comité de la CEDAW, sino también lo que pone en evidencia es justamente las recomendaciones muy integrales que se hacen a los diferentes órganos del Estado y sobre todo también a las autoridades en términos de lo que todavía está pendiente para la igualdad de género y de las mujeres, niñas en el país. También aprovecho para resaltar sobre todo que tome en cuenta a todas las mujeres en su diversidad, y esto es muy importante en sus condiciones y situaciones, y por lo tanto también refleja esa visión muy completa desde todos los temas que se abordan, tanto de la CEDAW como también en el énfasis en el empoderamiento económico y en los temas económicos, considerando esta diversidad de las mujeres en sus diferentes condiciones y situaciones, como decía. Y lo más importante también en el cual quiero centrarme es en el aspecto de la violencia de género contra las mujeres y niñas, que el informe lo resalta muy bien y pone como factor importante la aprobación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que efectivamente ha sido consecuencia del proceso de incidencia política de las organizaciones de mujeres que ahora están participando y hacen parte de este informe sombra, que realmente han logrado la aprobación de esta ley pionera, importante y una de las pocas en el país, en la región y en el mundo, que se tiene de esta manera muy integral, como se dice, y orgánica, porque también coloca ya en el centro del trabajo, de la violencia contra las mujeres, la prevención.
Y efectivamente ese es un desafío que apunta el informe en términos claros y concretos, que pese a los grandes avances que hay, incluso legales, pese a algunos de los avances en términos también institucionales, una tarea pendiente es justamente la prevención y la reparación de las sobrevivientes de violencia. Y ahí es importante resaltar justamente lo que hace también el informe, que es poner también el análisis en el contexto actual sobre los impactos desproporcionados que va a tener, tanto que tiene ya ahora por efectos del COVID, pero también post-COVID, no solamente en la vida de las mujeres, en términos de todo lo que implica todos los derechos, sino también claramente las consecuencias económicas de la violencia contra las mujeres, que esta se verá aumentada justamente en el contexto actual que estamos diciendo. Y en este sentido, la parte 2 o la segunda parte del informe, que hace énfasis en el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, creo que es importante que ahí también se tome en cuenta de manera concreta o se pueda también trabajar en términos de la visión más integral, entendiendo que no va a haber posibilidades de empoderamiento económico o autonomía si no se trabaja también en la prevención de esta otra pandemia en curso, que es la violencia contra las mujeres. Y esto es muy claro porque la violencia es un limitante importante para este empoderamiento. Incluso la violencia empieza cuando las mujeres acceden a recursos económicos, es decir, cuando ya acceden incluso al crédito, al trabajo, o incluso a situaciones de bienes en todo sentido, a nivel rural, incluso a tierra, y a cualquiera de estos bienes o recursos las mujeres acceden, pero no está generalmente pensado o abordado desde la prevención de la violencia a la mujer, que también tiene que ser incorporado, por ejemplo, en las políticas de microfinanciamiento o en las políticas de financiamiento que se tiene a nivel del sector privado o público. Esto todavía es un pendiente, es un vacío, y por eso me parece importante lo que resaltó Rocío con respecto a los costos que tiene, costos económicos que tiene la violencia para las mujeres, y que esos costos se van a acrecentar y seguramente van a ser más altos en el contexto actual, porque este estudio se hizo antes de la pandemia. Pero lo más importante entonces es pensar el vínculo entre los derechos económicos y el derecho a una vida libre de violencias, porque los desafíos que nos vienen son muy grandes y van a tener consecuencias muy graves, sobre todo para las mujeres, sabiendo que incluso van a haber procesos, grandes brechas que incluso dicen son de dos décadas en avances de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, yo quería centrar esta participación mía sobre todo en ese vínculo, que también de alguna manera el informe lo trata y lo aborda de manera concreta en las partes del informe, pero sí es importante empezar a mirar de manera integral en este contexto que estoy resaltando. Finalmente, resalto también la importancia de este informe que visibiliza todos estos desafíos y que son claves para la incidencia y la presión ciudadana, que interpela a las mujeres y exigen sobre todo un cambio de políticas, un cambio de estrategias, un cambio totalmente diferente y que creo que es muy pertinente incluso en el contexto actual de cambio de administración gubernamental. Así que eso quería decir y por ahora dejo mi intervención acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, en honor al tiempo, vamos a, solo estoy esperando, creo que comentarles los pasos siguientes, bueno, en estas jornadas por las mujeres y niñas en el Ecuador.
Vamos a hacer un ciclo de conferencias, de foros con las participantes en la elaboración de los informes. Entonces, el próximo día martes 16 de marzo tenemos el informe, la presentación del informe sobre el COVID y también el informe del empoderamiento económico. El día miércoles, jueves 18 de marzo, todos estos días desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, hasta las 7 de la noche, vamos a tener el informe sobre la violencia de las mujeres. Y finalmente, el martes 23 de marzo, vamos a presentar los informes en relación a las discriminaciones en las mujeres afrodescendientes, montubias, mujeres indígenas, mujeres rurales en general. Entonces, les invitamos a este espacio. Descárguense, por favor, el libro. Está en el link de la página web de la Coalición Nacional de Mujeres. Pueden darle lectura y van a encontrar en estos días, la próxima semana, acordémonos martes, jueves y la semana subsiguiente, el martes, las distintas presentaciones de los distintos capítulos del informe. No quiero dejar de decir muchísimas gracias a este valioso panel y esta gran tarde del día de hoy, que muy valioso empezar así con nuestra conmemoración del 2021 del Día de las Mujeres, las luchas de las mujeres y todo lo que está por venir luego de esta realización. No sé si, Rocío, quisieras decir también algo más. Sí. Agradecerles a las dos comentaristas por sus aportes, sus visiones, por el entusiasmo distinto y diverso de las dos comentaristas nos anima. De verdad, sus observaciones también son muy importantes para estos procesos. Invitar a todos quienes nos están escuchando y viendo por redes sociales en este momento a que sigamos en los foros de las próximas fechas. Yo quiero cerrar mi intervención hoy día agradeciendo al equipo coordinador del informe en la coalición, y este equipo estuvo integrado por Lizzy Ernest, Paquita Morejón, Valesca Pareja Díaz y por mí misma. El informarle también a Gina que esta propuesta de hacer como una cartilla pedagógica ya la tenemos. Igualmente está colgada en la página web de la coalición. Hubo un proceso de mediación pedagógica antes de entrar al trabajo con los candidatos y como un ejercicio también, porque todo esto nos sirve igualmente para fortalecer las capacidades de incidencia de las organizaciones, para fortalecer el conocimiento de la CEDAW como herramienta de exigibilidad de las organizaciones territoriales y nacionales de mujeres, y eso es parte de lo que se hizo durante los meses de diciembre y enero. Quiero destacar que también uno de los resultados que ya está hecho es una agenda legislativa que igualmente está en la página web de la coalición. Esa agenda legislativa es una compilación de todas las propuestas de nueva legislación y reformas para atender a las demandas de igualdad. Y quiero decirles también que la propuesta de pacto fiscal y todo este proceso de incidencia que estamos llevando adelante es una propuesta nacida en la conversación con los sectores sociales y políticos, con las candidaturas en este proceso de incidencia, muy importante. También decirles que nuestra conversación con el Comité CEDAW todavía no tiene fecha. Eso sí nos preocupa y nos apena, porque también tiene mucha importancia, como señalaba Gina, la lectura, la interpretación que tenga el Comité CEDAW de lo que ocurre en el Estado ecuatoriano. Creo que es muy importante y en esto hemos pedido ayuda, apoyo al sistema de Naciones Unidas en general, pero de manera particular a ONU Mujeres, poner la monta un poquito en la idea de que tenemos que igualmente hacer incidencia en el Comité CEDAW
para tener esa comparecencia lo más pronto posible, ojalá, porque de vuelta las recomendaciones y observaciones del comité son muy importantes para el trabajo que viene en la incidencia y en la concreción de todas las herramientas de política pública que estamos planteando dentro del informe Sombra. Creo que hasta ahí. Muchísimas gracias. Me quedo muy entusiasmada con una sensación hermosa de un 8 de marzo que, aunque en medio del sufrimiento, del dolor, de la pena, de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, nuestra lucha nos llena siempre de esperanza y de fuerza y de poderío, ese que las mujeres construimos todos los días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Damos por concluida este panel. Les esperamos. Una buena noche. Muchas gracias también.